Las clases de Eve, capítulo 4. El lenguaje y el misterio. El que empieza a escribir quiere poner todo. En vez de escribir sobre temas concretos, pone ideas, opiniones sobre el amor, sobre la libertad, sobre la muerte. Hay gente que escribe artificios para exponer su ideología, pero el lector no se puede identificar con el artificio. Se habla de temas como la dictadura militar, las víctimas del bombardeo de Guernica o el hambre en África, pero esas son generalizaciones. Si en cambio veo que en África se está haciendo buen cine, como pasa, entonces me identifico, porque es algo que tiene que ver conmigo. Flannery O'Connor decía que para la mayoría de la gente es mucho más fácil expresar una idea abstracta que describir un objeto que está viendo realmente, pero el mundo del novelista está hecho de materia. Si el pensamiento del autor no puede estar al servicio de la experiencia, la escritura queda como una cosa impostada. Si no puedes describir algo de una experiencia pequeña, probablemente tampoco serás capaz de escribir de muchas otras experiencias. La tarea del escritor es observar la experiencia, no fusionarse con ella. Somos un cúmulo de contradicciones. Yo voy a una confitería y tomo el café con leche con edulcorante, pero después le pido al mozo una porción más de dulce de leche para las tostadas. Mansilla iba al desierto y no le importaban las alimañas ni los peligros, pero usaba guantes para protegerse las manos. A los 3 años, el nieto de una amiga hablaba como un sabio. Yo considero, yo no tolero, hablaba así, pero todavía usaba pañales. Era un sabio en pañales. El proceso de idealización nos impide ver la realidad como es. Cuando estuve en Los Toldos, vi a un cacique que me pareció muy turbio. Organizaba fiestas y hacía buenos negocios. Yo le pregunté a don Haroldo Coliqueo cómo era posible que un cacique trabajara en eso y él me contestó, entre nosotros también hay de todo. Yo idealizaba la figura del cacique y no me daba cuenta de que en su ambiente, como en cualquier otro, todo viene mezclado. Nada es claro ni bien armado, ni en la vida ni en el amor. Los juicios de valor obturan. Una chica del taller escribe sobre un barrio de París y pone que es un barrio sórdido. Una cosa es un barrio sórdido en París y otra en Asunción o en Buenos Aires. ¿Cuál es la especificidad de esa sordidez? Si yo digo los pobres o los indios del Paraguay no quieren trabajar, me quedo en el prejuicio. Pero si observo que cuando trabajan logran mejoras y entonces vienen otros y les arrebatan lo que tienen, porque las tierras no son de ellos, entonces esa es una buena observación, porque voy más allá del prejuicio. Todo lo que se exhibe o se expone en la escritura o en el pensamiento que se le da al narrador debe estar hecho desde la observación y la especificidad de los hechos. El yo que va a escribir es un yo colocado, no es mi yo real. El yo real es el que siente frío, el que no soporta y el que tiene juicios de valor. Si yo no soporto muchas cosas, tampoco voy a soportar el hecho que estoy observando para escribir. Y el yo que escribe debe tener una vinculación directa con lo que no soporta. Para Felisberto Hernández, por ejemplo, el cuerpo es el sinvergüenza. El cuerpo come, duerme, caga. Felisberto sabe disociarse, como Nietzsche, que llamaba a su dolor mi perro. Él se detiene y examina el dolor, escribe desde ese yo colocado. Todo arte es el arte de escuchar. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio. Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio, pero para escribir es necesario hacerlo. Muchas veces la gente no mira lo real, no miramos lo que hay. Flannery O'Connor habla de la mirada, de lo concreto. Dice que no se puede crear compasión desde la compasión. Si uno escribe, qué triste que me siento, no sirve, hay que mostrar esa tristeza. Si uno pone un personaje que aparece solo un segundo, tiene que saber para qué lo pone. Si no, no lo pongo. O'Connor decía, el escritor está buscando una imagen que conecte, combine o encarne dos puntos. Uno está arraigado en lo concreto, el otro es invisible a simple vista, pero el escritor cree firmemente en él y es tan innegablemente real como el punto que todo el mundo ve. Cuanto más se mira el mundo, más se ve. Simone Weil decía que aprender a observar es la base de todas las artes, menos la música.
Se trata de una disposición del sujeto en la que éste se implica poniendo todo de sí mismo. La atención se cualifica por su constancia que se opone a la dispersión propia de la curiosidad. También decía que el conocimiento no se obtiene por la acumulación de lo disperso, sino por la profundización continua de lo mismo. Y que en el ámbito de la inteligencia, la humildad no es otra cosa que atención. Clarice Lispector ha mirado más cuando escribió el cuento de la mujer que no puede salir a la calle con la cara desnuda y se maquilla como una puerta para ir a una fiesta. Ahí ella mostró una atención paciente. A veces vemos mal por voluntarismo. El yo narrador que aparece en un texto sería como el director de una obra de teatro que se mete en el escenario. Por eso, el yo inmediato, el de los miedos y los dolores y los prejuicios, debe quedarse fuera de escena. Yo debo dejar pastorear a los personajes en mi cabeza. Cuanto más atención les doy, más profundidad tendrá mi texto. Hay que desechar lo que no es significativo. No es necesario poner todo. Me casé, por ejemplo, es un dato anodino. Para algunos es solo un trámite. Para otra persona puede significar un cambio absoluto en su vida. La atención debe convertirse en hábito. A mayor libertad de pensamiento, mayor disciplina. Si planteo un texto de ficción, debo tener más autocontrol. Yo soy el regulador de esa ficción que estoy creando. Y cuanto más fantástico sea el tema que elija, más aferrado a lo real debe ser. Un cuento fantástico tiene que ser, por sobre todas las cosas, verosímil. ¿Cómo aprendo a observar? Aprendo a observar volviéndome pasivo, escindiendo el yo inmediato. Simone Weil decía que la atención tiene carácter pasivo y paciente, opuesto al carácter activo y laborioso de la vida que se desarrolla bajo el imperio de la necesidad. Logro un estado de ánimo parejo, sin altibajos. No puedo escribir estando deprimido o borracho o eufórico. Esto no se adquiere de una noche a la mañana, es un hábito. Debo aprender a usar los sentidos, eludir los juicios inmediatos que muchas veces son prejuicios. La forma no está reñida con lo material. Cuando me pongo a escribir, adquiero esa actitud pasiva para dejar que los personajes pastoreen en mi cabeza y en un ejercicio de obediencia y desobediencia me olvido de las fórmulas literarias. La atención y la observación se entrenan. Kafka no quería escribir sin profundidad. Cuando la observación o la percepción no estaba acabada, se abstraía de escribir para no traicionar la idea que tenía del tema o del personaje. O'Connor habla del sentido del lenguaje y del sentido del misterio. Les da palos a sus alumnos, que son todos sureños. En los cuentos, los personajes de sus alumnos hablan como en la televisión. Ella les dice que no captaron el lenguaje. No hay nada peor que un escritor que no usa los dones de su región. Cuando la vida que verdaderamente nos rodea resulta ignorada totalmente, cuando nuestros patrones de lenguaje son completamente pasados por alto, entonces algo anda mal. El lenguaje caracteriza a la sociedad y cuando se ignora el lenguaje es tanto como ignorar el ambiente social que puede conformar a un personaje pleno de significado. No se puede separar a los personajes de su entorno y decir mucho menos de ellos como individuos. No se puede decir nada significativo acerca del misterio de la personalidad a menos que se ubique esa personalidad en un verosímil y significante contexto social. Y la mejor manera de lograrlo es con el lenguaje particular del personaje. Para escribir se necesitan dos cosas, el sentido del lenguaje y el sentido del misterio. En el lenguaje uno percibe un misterio, algo que aparece más allá de lo que digo o me dicen. Pienso en el tango, por ejemplo. Por una cabeza de un noble potrillo. Parece que hablara más allá del tango. No se puede decir nada de la personalidad del personaje si no sé ubicarlo en su misterio, en su vida, en su mundo detrás del lenguaje. Borges escribió, Facundo Quiroga va en coche al muere. Ese es un lenguaje inspirado que nos habla de un mundo misterioso. Son frases que te resuenan por algo, que te quedan por su componente de misterio. ¿Por qué hacemos juicios rápidos? Porque nos da angustia mantenernos en la duda. Para escribir, el juicio rápido no sirve.
Si yo digo de un personaje es un aparato, no digo nada. Tengo que especificar qué clase de aparato es. Si digo me molesta, no me gusta, no existe, o me molesta porque existe, o es un fantasma, lo niego. Son expresiones rápidas que no definen al personaje. Para escribir debo mantenerme en una duda razonable, quedarme un poco antes del concepto, de la crítica, del juicio rápido. Algunos escritores son demasiado vagos o vanidosos y por eso no se atreven a mirar los detalles. Esto no está a mi altura, se dicen, y no miran ni escuchan cómo habla la gente. Mansilla, cuando se va a cambiar cautivos a cristianar, se queda observando el vestidito de una india. Dice, el vestido de esa indita no es ni de pueblo ni de ciudad, y se pregunta cómo es que está vestida así hasta que le explican que es de un malón. Se la habían sacado a una virgen y se lo pusieron a ella. Mansilla era escritor y tenía la curiosidad de saber de dónde venía ese vestido.